strong borders. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. Le tenemos los temas que más han llamado la atención y que están en el centro de la opinión pública. Saludo a mis compañeros. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jaime. Buenas noches, pues gusto estar aquí de regreso en Con Todo Respeto. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Erika Loyo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Yo quiero recordar desde aquí a Ibabel, que no ha podido estar con nosotros, pero que aquí siempre está sentadita al lado. Así es que un saludo, Ibabel, y bienvenidas y bienvenidos todos. Saludo. Jaime. Así es, Erika, un gran saludo a Ibabel Arroyo. Le mandamos desde aquí un abrazo y efectivamente sabemos que siempre está aquí con nosotros acompañándonos a distancia. Vamos a iniciar, como en los últimos programas, este primer bloque revisando algunos tweets, algunos memes, algunas encuestas. Iniciamos con un tweet que tiene que ver con una problemática muy seria que está atravesando el área metropolitana de Guadalajara y que tiene que ver con el abasto de agua. Es este tweet de Chocofilms. Dice: el Ciapa, llevamos más de 10 días sin agua aquí en Villas de Guadalupe. ¿Saben si nos tocará algún día, aunque sea unas horas? Si no, para ver lo de la pipa, están a 1,200 a 1,500 pesos, es lo que pago anualmente del Ciapa. Problemón, ¿no? Problemón, ciertamente. Creo que nos sorprendió la crisis. A mí me llama la atención la poca previsión y planeación en un área tan estratégica como es el agua de parte del gobierno del Estado. Es decir, se sabía de la crisis que venía desde el año pasado, desde que el temporal fue muy flojo, muy raquítico, y sin embargo apenas hace unas semanas anunciaron esta, digamos, interrupción del servicio, los famosos tandeos, y ahora pues nos ha sorprendido que sean 214 colonias del área metropolitana las que no tienen agua, y la presa Calderón, de la que dependen todas estas colonias, buena parte de la ciudad, está prácticamente vacía. Entonces no está fácil la solución del problema. Yo lo que no entiendo es por qué fallan la comunicación más elemental. Porque yo creo que siempre en estos periodos de aquí a mayo hay problemas de tandeos, tal vez no tan masivos, ¿no? Estamos hablando de más de 200 colonias, que es la crisis más grande que ha más habido. grande tal vez desde los 90s en materia de tandeos de agua. Pero lo que me llama la atención recortes, es la tandeos, recortes e interrupción de servicio. No digas tandeo porque es una palabra prohibida. Y creo que lo que nos dice esta crisis es que no solamente esto, sino que durante buen tiempo la política del agua ha estado secuestrada por distintos intereses que terminan el cártel del agua. En esto. El cártel del agua. Algunos ya se fueron, otros siguen, pero me parece que no se han tomado decisiones de fondo. En su momento el que hoy es gobernador lo denunció. Denunció ese tipo de cosas e incluso nos dijo que Zapotillo se podía acabar a 80 metros sin tener que inundar los pueblos. Y sin embargo nos enfrentamos a los mismos problemas y yo no veo ninguna solución a corto plazo. Sí, yo creo que has dado con el clavo el cártel del agua y muy bien documentado precisamente por Sonia Serrano, también, que desde aquí le mandamos un abrazo, y ella obtuvo un premio, un reconocimiento por este reportaje. Pero además también tiene que ver con la poca seriedad con la que han puesto a las personas que dirigen esa institución, que se han dedicado a hacer un negocio con muchos de estos temas, ¿no? Y no han visto sobre el asunto de la provisión de largo plazo, ¿no? A mí me parece que lo que sucede ahí en esa institución es deplorable. Lo que se reporta es que... Quien sea. Sí, porque sí. en SEA hoy, por ejemplo, ya van 5 detenidos. Lo que se reporta es que ya hoy en la tarde hubo bloqueos en Periférico y que son muchísimas más colonias de las que están reportando como las que tienen corte. Entonces ahí hay un foco rojo y hay que poner mucha atención. Y será ¿no? muy difícil Sin decir, duda, sin duda. Tal día se reanuda. Es que hay una incertidumbre tremenda. Bueno, o sea, lo en que, redes sociales lo te que preguntan todo el reflejó tiempo. esta suspensión del servicio es justamente la improvisación que he visto por años en este tema, que urge, la verdad, por lo que está pasando, que se pongan las pilas y se pongan a chambear, porque el tema de la presa Calderón, decía un experto, a ver, de ahí es una fuente mínima que surte Guadalajara. Sí, así es. ¿Qué va a pasar si sigue esta ineficiencia en la gestión del agua? Cuando nos acabemos Chapala o cuando venga una sequía de Chapala, el problema
se va a exponenciar. No, pero yo creo que es mucho más grande en este momento el porcentaje que ese 4% que señalaba, creo que No, es dices mucho mayor. Juan Guillermo Márquez, ¿no? Sí. Es mucho más grande, particularmente porque el acueducto de Vamos a Guadalajara-Chapala... vamos a seguir hablando de ese tema. Pero nada más para terminar, el acueducto Guadalajara-Chapala hace mucho que no da el porcentaje de agua que tendría que dar. Así es. Está Sí. muy por debajo. Bueno, vamos a otro tuit que habla también de otro que ha sido un tema central, el tema del proceso de vacunación que arrancó en el área metropolitana de Guadalajara en medio del caos. Una buena noticia que, bueno, se ha tornado en una serie de sacrificios ahí de mucha gente que ha tenido que dormir desde el domingo afuera de estos puntos de vacunación. Este tuit lo escribe Juan José Medina y dice: ¿y la rifa del avión presidencial para qué fue entonces? Ya no entendí. Si va a acabar en una subasta, entonces solo sirvió para distraer la atención y gastar más dinero innecesariamente. Bueno, hay un- Recordarán que el avión era para comprar las vacunas. Bueno, ahí dijo, entonces nada más fue para distraer la atención. Bueno, eureka. Eureka, ¿no? Como si el presidente hiciera otra cosa. Ahora, a ver, nada tiene que ver para comprar las vacunas. El problema de las vacunas no es comprarlas. El problema de las vacunas, uno, es que te lleguen, y dos, que tengamos el equipo necesario para administrarlas. Lo que es increíble en este país es que nos digan, no hay vacunas porque se las queda Estados Unidos, Alemania y Francia. ¿Y por qué nada más hemos aplicado el 50% del stock que tenemos de vacunas? ¿Por qué siguen 2 millones de vacunas Más de 1 millón ahorradas? No, 2.4. Pues claro, muchísimas. ¿Por Se qué? siguen llegando y se siguen Porque el acumulando. presidente quiere llegar con la persona que se lo puede decir, supuesto. ahí le va su vacunita que le manda Morena, el presidente, los servidores de la nación, y acuérdese el 6 de junio que tiene que tachar la boleta de Claro, Morena. Por no- eso, no por solamente eso. es un problema de Tristísimo que logística. esté sobre el criterio médico, el criterio del contagio. Claro. Criterio electoral. El criterio político electoral, porque ciertamente el acumulado de vacunas de lo que te habla es de la incapacidad institucional del Estado mexicano para distribuirlas, pero sobre todo del celo político del presidente para acapararlas, porque efectivamente podría descansar en algunas instituciones que sí tienen esa capacidad, que son complementarias, la iniciativa privada, las universidades públicas, alguna red de laboratorios, Hasta en fin. Banco Azteca, hasta si el Banco- presidente quiere, Banco hasta Azteca Banco también, Azteca porque la saca. No digas Salinas Pliego y eso. quien sea Pero necesario. la verdad de las En cosas- todas las se necesitan manos. La verdad de las cosas es que lo que quiere el presidente es que las brigadas de vacunación estén Claro. los militares, los siervos de la nación, los promotores de Morena y su grupo que esté haciendo promoción a la 4T. Esa es la verdad. Oye, pero mira, yo he escuchado a todas las personas que han tenido la experiencia de vacunarse en alguna alcaldía del Distrito Federal y hablan maravillas sobre la ejecución, sobre el tiempo, En las sobre la recientes, no en forma. las primeras. Bueno, sí, lo que pasa es que aprendieron de los errores cometidos y tienen semana y Cierto. media Haciéndolo diciendo que todo es una maravilla. Cierto. Oye, Sí. ahí casi un montón de adultos mayores están vacunadas y vacunados, lo hacen con eficiencia, les Pero eso entregan nos su debería ticket. sorprender, Erika, porque en México se sabe vacunar. Siempre se ha sabido vacunar y es algo que, No, a ver, que tenemos prestigio. Lo raro es que nos llame la atención esto. No, por ¿Sabes qué? supuesto, Vacunaron pero- bien. No, No, pero yo digo por el tema político, porque Sin duda. pues se quedan en las alcaldías de la Ciudad de México, algo tiene que ver ahí también, ¿no? Y hacia afuera pues sí, no hay puede ser que absolutamente tenga nada. objetivos distintos, ¿no? Muy bien, nos vamos ahora al bloque de los sondeos, de estos que se preguntaron la semana pasada aquí en Con Todo Respeto. Uno tiene que ver con el tema de violencia, esta masacre que hubo el último sábado del mes de febrero allá en la colonia Jauja, en Tonalá, donde pues asesinaron y de manera directa a 10 trabajadores de la construcción y a un hombre que les cantaba ahí, que los estaba divirtiendo. ¿Quién es el responsable? Esto lo preguntamos por todo este debate que se dio y los reclamos que hizo el gobernador de que el gobierno federal no le estaba dando los apoyos para el combate de los grupos delincuenciales. Quedó, ¿quién es el responsable? 66% consideró que el tema es responsabilidad del gobierno estatal y 34% del gobierno federal. Pues es de los dos, faltó, ¿no? Es que es de los dos. Digo, a ver, en términos reales, este tipo de delitos competen más al Foro Federal.
pero ningún gobierno local puede excusarse y decir que no entra dentro del ámbito de su responsabilidad. Creo que es un grave error del gobernador eso. Compete al Foro Federal, porque no se puede, digamos, decir claramente, no constituye un delito del crimen organizado. Es simplemente el asesinato de ciudadanos. Si la principal... Es que la conclusión del gobernador en su mensaje fue: esta masacre sin duda Tiene la que ver con el crimen cometió organizado. el crimen organizado, ¿no? Sí, por eso compete. Yo coincido que tiene que haber una competencia de corresponsabilidad, Yo ¿no? creo Tanto que esa gobierno coordinación es federal como indispensable. gobierno estatal. Y si me apuras, hasta el gobierno municipal, porque el yo alcalde voy a decir Es un una cosa, asunto de igual por tres. sus Yo voy a decir una luces. cosa. A mí esta idea de la coordinación, eso ya me hartó. Sí, sí. Lo vengo escuchando desde que nací. No, bueno, pero es necesaria. nací Mientras en no se 1900, coordinen, pues sí, no se va a que solucionar. le toque a alguien y ya, Jaime. No, que le no. toque a alguien, A a ver. uno. Que la ley diga, le toca a tal. Porque esta idea de que nos vamos a coordinar, mira, nos toca a los tres, pero una parte sí. No, como en los países serios, estos delitos ¿a quién le tocan? Si le tocan a las policías estatales, que le tocan a las policías estatales con los recursos necesarios. Si le toca al gobierno federal, al la gobierno Yo federal. creo que la es conferencia de se tal llama tamaño ¿en la qué crisis país? que si no hacen un frente único, no pueden con Pero es que con el nunca van a... paquete. ¿Por qué? No Porque pueden ni se con el coordinan. paquete. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera los incentivos para hacerlos. Mejor decir, este tipo de delitos le tocan a Hay desconfianza. Y se acabó. Otro tema que sin duda llamó la atención, el debate por la aprobación así en fast track, sin cambiarle ni un punto ni una coma a la ley de la industria eléctrica, que se aprobó y que, bueno, pues ahora sigue la fase de la discusión en el litigio, en la Corte. Reforma a la ley de la industria eléctrica, retorno a monopolio, 53%, violación al TEMEC, 47%. Bueno, es que Pues las dos pueden lo ser. que estamos viendo otra vez en la Cámara de los Diputados y no así en la de Senadores, aunque también no está lejos de parecerse, es una legislación setentera, cuando el presidente mandaba y pedía a los diputados y a los senadores: hay de ustedes si le mueven algo, la quiero como está, y si lleva faltas de ortografía, ni modo, se aguantan. Es increíble que los diputados se jacten de pasar una legislación, no digamos de revisarla y leerla, sino modificarle, añadirle, mejorarla, enriquecerla. Es increíble que se jacten de pasarla intacta, cuando en realidad los diputados, su función es justamente contrapesar, revisar, fiscalizar. Tristísimo y el es papel de los tristísimo el legisladores. papelón de los diputados Pues la federales. gente les dio esa mayoría. Pero no Pero debería gente ser tiene tienen esa rato mayoría. haciendo eso. Pero ¿eh? también el partido debería distinguirse del Ejecutivo. No, ni aún con esa mayoría deberían tener un A ver, papel David, tan en todo triste. el mundo, el partido de gobierno, si tiene una mayoría en la Cámara, hace lo que quiere. Claro. Pero no tan Lamentablemente, por burlamente. eso yo le pido a la gente que por favor empiece a dividir votos. Que empiece más a con un pensar. presidente porque sí, como porque este. si no hay división, no existe. David. A ver, pero aquí No había existe. la promesa de un ejercicio de parlamento abierto, que el mismo Moreno lo había dicho. y No, que, no saben pues, ni siquiera qué incumplió. significa eso, ¿no? hombre? pues Está ni parlamento, lejísimo. No, parlamento abierto. Vamos a Les nuestra vino primera bien la pausa. pandemia. Regresamos, quédese con nosotros. La narcopolítica amenaza estados como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco. De acuerdo a los datos que tiene el gobierno federal, se advierte que existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, reveló que de septiembre de 2020 a febrero de 2021 fueron asesinadas 64 personas relacionadas con acontecimientos de tipo político. Pero además, hay otros delitos: los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión. El gobierno federal anuncia que el tema les preocupa y es por eso que ha lanzado una estrategia de seguridad que empleará para detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades a los que están expuestos aspirantes candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal. Mientras que el gobierno de Jalisco, donde un precandidato ya fue secuestrado, parece más preocupado por convencer que los delitos van a la baja. Las campañas políticas no solamente son euforia, festividad, mítines, actos de campaña, también son actos de intimidación,
suponen miedo, suponen amenazas, tienen una parte oscura así como otra parte pública, y en ese sentido los candidatos, los aspirantes a los distintos puestos de elección popular enfrentan al crimen organizado, a la delincuencia común, a todo tipo de amenazas. Es un momento muy delicado para la integración de las instituciones de la República, porque precisamente son apenas candidatos, son aspirantes a los cargos y todavía no son gobernantes, todavía no ocupan los cargos de elección popular, sean diputados, alcaldes, gobernadores. Y es en ese momento en el que están más vulnerables frente al crimen y frente a las distintas amenazas, y es de ahí por eso que el Estado mexicano ha ideado esta estrategia para proteger a los distintos aspirantes, porque se multiplican, son miles de aspirantes en todo el país los que están en campaña y pueden ser secuestrados, pueden ser amenazados, pueden ser asesinados, como lo hemos visto en la cápsula, y en ese sentido es un momento importantísimo para cuidar el proceso democrático nacional. Jaime. A ver, la amenaza que representa esta crisis de inseguridad y de violencia en todo el país, desde luego que atenta contra el proceso democrático, como ha pasado desgraciadamente en las últimas décadas de manera creciente. Pero a mí sí me creo como sentimientos encontrados esto que dice el presidente, que me parece que está atendiendo una realidad, pero que quiere hoy proteger a los candidatos cuando no ha dado una en la política de seguridad para cumplir su promesa de pacificar al país, como lo dijo, ¿no? Y que está lejos de hacerlo, y que justamente porque no hemos avanzado en ese tema, el proceso electoral del 2021 está más amenazado que nunca en el tema de este gran poder de infiltración que tienen las mafias para vetar, promover o cancelar candidatos, ¿no? A ver, aquí hay dos elementos. El primero, la cooptación del crimen organizado ha cambiado de forma, digamos, en el sentido de que antes simplemente buscaban algunas complicidades para seguir haciendo negocios relacionados con la venta de drogas, con algunos negocios ilícitos. Ahora lo que busca el crimen organizado es controlar los municipios, controlar las estructuras locales más básicas. Entonces, cuando cooptan al presidente municipal o a la presidenta municipal, lo que buscan es tener obras públicas, los que buscan es tener las licitaciones, también proteger el negocio de las drogas, pero se convierte en una cooptación total, ¿no? No simplemente antes era solo seguridad, ahora es obras públicas. Antes como hazte menso, ¿no? El DIF todavía no lo... No, el padrón y licencia. Padrón y licencias. Padrón y licencias. Digo, antes cobraban piso. Antes cobraban piso, ahora quieren tener también la licencia. Eso ya es narcoestado. Pues es que están sobre el territorio. Exacto, ese es digamos, un elemento. Un segundo que me preocupa es, creo que la relación de confianza entre los actores políticos y el Estado, o los actuales representantes del Estado, se ha roto. Entonces, si bien durante algún momento los candidatos sentían, pues digamos, cierta confianza de ir al CISEN, obtener información, los presidentes de los partidos, en este momento, después de la forma en que este gobierno ha utilizado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, sí, claro, como una policía política directamente contra sus adversarios, creo que también ese mecanismo que ayudaba tal vez a decir, a ver, este candidato puede tener algo, alguna... A ver, si no hay una relación de confianza entre el Estado y los actores principales del sistema político, va a ser imposible. Por más que el presidente diga, hay que firmar tantas cosas, hay que hacer tantas otras, si no hay una relación mínima de confianza, es imposible. No, y yo agregaría a eso que acabas de mencionar, algo que me parece sustancioso también, que es el debilitamiento de las instituciones del Estado que podían generar esa confianza. Eliminar el sistema de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, todo el tema en lo que se ha convertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso en este momento, va a ser evaluada por organismos internacionales la forma en la que Rosario Ibarra fue elegida como presidente. Que va a salir reprobada. Por supuesto, sí. Pero además con miras de pedirle, señora, por favor, ponga sobre la mesa su renuncia, porque la forma en la que usted fue elegida... Su origen es ilegítimo. Su origen es ilegítimo, y eso tendría que ser muy vergonzoso. Yo por eso traigo mi madero Erika, de la comisión. ¿Qué dirías sobre la violencia política de género, específicamente contra las mujeres? Mira, ahí es un tema muy preocupante porque justo el periodo electoral pasado hubo, si no mal recuerdo, más de
entre 60 y 90 mujeres que fueron, más allá de violentadas, muchas de ellas asesinadas, sobre todo de los pueblos originarios y de alguna zona de todo el sureste del país, ¿no? Creo que Jalisco no se salvó también. ¿Va a funcionar la 3 de También juez? algunas y en candidatas. Sinaloa. Y entonces en esa lógica a mí particularmente sí me preocupa mucho que en este periodo en donde tienes más mujeres por mayores cargos, Claro. incluso por alcaldías, ellas puedan estar muy Recibiendo. débiles en cuanto a su seguridad. Claro, es que ¿no? la paridad de género, que en la parte positiva, alienta la participación de la mujer, hay muchas más candidatas. Por el lado de la violencia política de género, vamos a tener mucha más Sí, exposición pero eso de no es mujeres culpa de la paridad. candidatas. No, Eso es culpa de las inseguridad. condiciones de seguridad. Claro, de las Y condiciones es que electorales. hay 3 condiciones pues, ¿no? que vuelven a esta elección tremendamente vulnerable, más allá de los puntos que decías que tienen que ver con la confianza interinstitucional y demás. Uno, es la elección más grande de la historia, pero cualitativamente más grande, porque están en juego 15 gubernaturas, más todas La las mitad del país posiciones de federales, la gubernaturas, mitad del la país mitad. básicamente. La mitad. Segundo, hay Casi muchos todos más los partidos congresos, políticos y eso casi supone todo. muchos más de candidatos. Y tercero, en una situación de inseguridad que es mucho peor que en las elecciones anteriores. Entonces hay un cóctel, hay Yo creo que el cóctel un terreno fértil para, Y pandemia, para que El aparte. cóctel agrégale. está hecho para Para un que haya- nivel de abstencionismo nunca antes visto en este país. Ojalá y no. Ojalá y existan claro, porque el condiciones para hacer. abstencionismo beneficia al oficialismo, O- que o tiene no. más capacidad de movilización O a del quien voto. tiene más estructura, ¿no? A ver, pero la violencia hoy ha provocado también abstencionismo de los que querían participar. Claro. Es decir, hay muchos candidatos Hay muchas y personas candidatas que no se animan. que dijeron, era mi proyecto, yo soñé siempre ser alcalde, pero mejor me aguanto Por porque supuesto. esto está... Pero prácticamente Totalmente todas las cantidad. candidaturas están llenas. Es decir, muchos no participaron, pero hubo quien sí le entró. Es decir, hay 11 Por eso, partidos ¿quién llenó los políticos. vacíos de la gente que aspiraba a tener esa candidatura y no fue? Las cartas Ese ya es el tema. repetidas. Claro, los Ese que es sí el se tema. aventaron el tiro, los que no le tienen miedo o ¿Quién los no que ya tiene tienen un miedo? arreglo ¿O con el quiénes crimen son organizado. enviados? Ese es el tema. No, pero además aquí también, mira, ha costado mucho trabajo y lo sé de cierto que muchas mujeres puedan levantar la mano por alcaldías o por diputaciones en todos los partidos, ¿eh? Ninguno es el inmaculado, no se hagan, porque aquí que si uno, que si el otro, Ni ha este costado partido, mucho no. trabajo. En esa lógica, yo sí creo que además de la violencia, que es una cosa que piensan, pues son las condiciones también del cuidado. O sea, vas a hacer campaña cuando eres mamá, cuando no tienes en dónde dejar a tus hijos, cuando además no tienes un solo peso para poder hacer campaña, perdón, pero las condiciones electorales Mucho en las que más se dan los adversas. procesos son mucho más adversas para las mujeres. Totalmente, sí. Y entonces, ¿cómo haces campaña cuando estás en medio de una pandemia con los hijos en la casa, sin las escuelas, y tienes que salir a Y hacer en muchos recorridos? casos a elecciones Por donde favor. saben que van a perder, donde llenaron la igual- cuota. Algunas, sí. Igual que con el asunto de las policías, de los cuerpos de seguridad, creo que en este tema medio nos hacemos tontos. Totalmente, Porque simulación. es imposible que las autoridades municipales puedan contener al narco. Es imposible. No. No hay forma. Es una pelea totalmente David contra Goliat. Es totalmente asimétrica. Entonces, cuando tú dices, es que los que son cooptados por el crimen organizado son malos y los que no son buenos, no. Muchas veces tiene que ver con una cuestión estructural. Llegas a la presidencia municipal, sabes que son mucho más poderosos que tú, ponen en riesgo a tu familia, aparte no tienes confianza en que los gobiernos te vayan a proteger, el estatal o el federal. Entonces, yo creo que ya tenemos que ir a un verdadero debate sobre cómo le hacemos para fortalecer al municipio desde su ampliación, desde que tal vez haya un municipio por cada 15 que hay en este momento, no sé. muy A ver, probablemente. Encontrar la la apuesta en este forma. gobierno, la apuesta en este gobierno fue hacer una Guardia Nacional que no ha roto con No esas sirve de inercias, nada la Guardia Nacional. que no ha reto, que no Pues ha roto. vamos a seguir tú viendo dijiste en los estas que- los que cumplen 2 años de la Guardia campañas Nacional. la disyuntiva clásica de plomo o plata. Y eso va a pasar con muchos candidatos. Vamos al siguiente, Hay que siguiente ponerle punto, nombre, hombre. a ponerle nombre a las siguientes imágenes. A veces las imágenes nos hablan por sí solas. Usted, póngale el nombre. Pues ahí están las imágenes por demás elocuentes del día de ayer, 8 de marzo. Erika, ¿tú cómo las nombrarías? Nos crecieron alas, como la canción de Vivir Quintana. Con eso se quedan. Nos van a ver volar.
Claro. Enrique. Voto por eso. Por eso. Oídos y muros sordos. Para mí, los muros sí caen. La verdad es que ha sido... Kumamoto. Que ya me... Oye, Freud, ahí te traicionó, me traicionó Freud. su inconsciente. No, porque efectivamente los muros del patriarcado, el pacto del patriarcado, me parece que ayer sí cayó y tembló. Pues yo escuché hoy al presidente y Sanito, no me parece. No, bueno, pero el presidente es alguien que presidente no va a está cambiar. atrincherado en su palacio, en su torre de marfil. Esto va mucho pero más rápido. el país de lo se que- sacudió. Fue un país. Vamos a tener que ir a corte, regresamos en un momento, estamos con todo respeto. No le cambie, volvemos. Félix Salgado Macedonio, ¿un insulto para este 8 de marzo? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El partido Morena está a punto de consumar un premeditado y alevoso engaño hacia las mujeres de México, que exigían que un hombre como Félix Salgado Macedonio, con 5 acusaciones de violación a cuestas, no se convirtiera en el candidato al gobierno del estado de Guerrero. De estar ya nombrado, se dijo que se daba marcha atrás y se lanzaría una nueva convocatoria. Pero cuando se aprestaban a realizar la encuesta, se dio a conocer que su contrincante más cerca, Pablo Amílcar Sandoval, desistió, y Salgado Macedonio estaba ya registrado con el aval de la autoridad electoral. Salgado Macedonio apareció en redes sociales un día previo al 8 de marzo, rodeado de 7 mujeres y una niña, y con un mensaje de felicitación. ¡Que vivan las mujeres!, escribió. Mientras que la mayoría de las mujeres enfocan sus miradas en un presidente amurallado que, al menos en el discurso, dio el respaldo a la candidatura al gobernador de un hombre acusado por violación. Félix Salgado Macedonio es el nombre que representa todo aquello en contra de lo que luchan las mujeres de este país. Representa el patriarcado, el machismo, el acusador, el violador, el abusador, el cínico, todo eso que ya no quieren la mitad de la población de este país y que sin embargo lo sostiene el presidente a toda costa. Este es un caso que ha dado la vuelta al mundo, no solo porque se oponen tantas, sino porque ha sido una burla su defensa por el propio presidente y por algunos que cínicamente le han dado la vuelta para finalmente presentarlo como candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero. En algún momento se pensó que podría caer, se pensó que podría ser sustituido por alguien más y sin embargo fue solamente para comprar tiempo y finalmente registrarlo como el candidato oficial del partido Morena a este gobierno. Hoy es un hecho que Macedonio Salgado estará en la boleta y que es una afrenta para todas las mujeres de este país y eso creo que quedará para la historia del movimiento feminista mexicano. Erika. Pues yo no puedo decir mucho más allá de lo que hemos comentado aquí. A mí me parece que más que una ofensa, pues es un acto de violencia per se hacia todas las mujeres que han luchado férreamente porque este hombre no sea candidato y no llegue al poder por todo lo que tiene atrás y porque para mí, ya lo he dicho, es un violador, ¿no? A mí me parece muy interesante que en el Inter alguien como Estefanía Veloz, con quien yo no coincido, pero que me parece muy valiente y sumamente congruente, Muy valiente. haya renunciado el día de ayer, no sin haber dado toda la batalla del mundo que pudo haber dado, pero es un acto de coherencia, es un acto de congruencia y el hecho de, en pleno 8 de marzo, decir, aquí les va mi renuncia porque esto no puede seguir. Y me apena mucho que no haya habido más personas que siguieran su camino porque de verdad es un asunto que violenta a todas las mujeres en términos generales. Era como la chispita que faltaba para que incendiar. todo se incendiara desde el día de ayer, ¿no? Aquí hay dos tendencias que a veces no sabemos leer en el tiempo, pero hay una que tiene que ver con
la guerra cultural que estamos viviendo, ¿no? Que el feminismo es una parte fundamental de esa guerra cultural contra todo lo cotidiano en este país, contra las estructuras políticas, económicas, sociales, en donde yo creo que las mujeres en México han ganado en 5 o 6 años lo que yo nunca me imaginé. Yo cuando ayer escuchaba todos los programas de radio, de tele, la prensa, y se habla de patriarcado. Yo me acuerdo que antes Qué en bueno radio... que la discusión se puso sobre la mesa. Bueno, pero eso cuando se va ganando una discusión es porque logras colocar un marco de discusión como este. El presidente cuando colocó la mafia del poder, pues automáticamente dio un paso hacia la victoria electoral. Y todo el mundo hablaba de patriarcado. Antes me acuerdo en radio que hablaba yo de patriarcado o algo así, o ibas tú, Erika. No, me decía, ¿qué es eso de patriarcado? ¿No? Se está empezando a normalizar ciertos conceptos que nos hablan de una victoria desde el punto de vista cultural de las mujeres. En términos de la coyuntura política, creo que el presidente no va a tener demasiado impacto de lo que está sucediendo, pensando en las elecciones del 6 de junio, porque vemos que las encuestas crecen, no hay una alternativa enfrente que pueda, digamos, un poquito vehicular ese enojo con el presidente. Pero sí creo que en 2024... Si el feminismo ha avanzado tanto en estos años, sí creo que en 2024 puede ser algo que le quite muchísima legitimidad al proyecto del presidente y a la sucesión presidencial. Me causa mucha preocupación la insensibilidad y la sordera del presidente ante causas plenamente justificadas, incluso con cifras. El alza en los feminicidios, en las mujeres violentadas, y que sigue el presidente obstinado en explicar que se trata de un movimiento infiltrado de derecha que está manipulado y que quiere afectar simplemente a la 4T. Creo que cierra este nuevo ciclo que inició terriblemente en el 2020, más perdido que nunca veo yo al presidente al escucharlo hoy, un día después, diciendo esas causas no las apoyan las mujeres porque ni siquiera llenaron el Zócalo. Creo que eso queda sin palabras, ¿no? Mira, yo aquí te diría algo que quizás también reflexionamos la semana pasada. El presidente desde ayer y hoy lo que hizo fue subir a la palestra a los movimientos feministas. Él le llama las feministas, perdón, pero somos muchas plurales distintas. Él lo que hizo fue subirlos y colocarlos como sus oponentes, ¿no? En una arena de competitividad electoral. Políticos. Nos está colocando en una arena de competitividad electoral, aunque no estemos en la boleta, ¿no? Aunque no tenga interlocutores, porque no va a poder encontrar una sola lideresa o un solo liderazgo dentro de los movimientos, porque son horizontales y son muchísimos. Es cierto. Al colocarnos a la palestra desde un escenario de competitividad, yo creo que no sabe en la que se está metiendo, ¿no? Porque él está acostumbrado a tener un oponente, que si Diego Fernández, que si Felipe Calderón, que si Carlos Salinas. Ahora somos las feministas, pero ¿quién? ¿Quién de ellas, no? Entonces, al final, yo creo que nosotras vamos a entender más rápido, los movimientos feministas vamos a entender más rápido que ya nos subió a esa palestra y que tenemos que activar creativamente muchos mecanismos para hacer antiboletas, ¿no? Para poder hacer una campaña al mismo nivel, sin que ni siquiera tenga una sola persona contra la cual decir algo. Claro. Eso es bien interesante porque desde ayer se comenzó a activar una estructura en ese sentido. Que puede ser lento, esa conexión. Pero no importa. A mí me parece que esta guerra cultural o esta revolución de conciencias, por fortuna, rebasa por mucho el ámbito político, pero aún en el político hemos visto cambios acelerados interesantísimos que son muy esperanzadores. La paridad de género, el 3 de 3 de violencia de género, muchas más candidatas, temas de compromisos públicos y no digamos en otros ámbitos como brecha salarial, como cuidados, es decir, alcaldesas en el área metropolitana, ¿no? Digo, hay una discusión. Está el debate, pero por eso no se ha hecho nada. Es lo que decías tú, de que el hecho de que se coloque el patriarcado en la discusión, el hecho de que esté brecha salarial en la discusión, David, es un triunfo, creo que se reconozca que hay una desventaja, una desigualdad, ¿no? Creo que ha habido muchos avances en materia, por ejemplo, de paridad institucional, avanzar hacia la paridad, incluso ya se debate de gabinetes paritarios, todo esto, pero creo que en términos sociales y culturales ahí es en donde hay que aterrizar. O sea, de cuidados, la prevención de seguridad social, de políticas públicas. Eso no se ha tocado, porque eso sí toca de verdad el machismo. Claro. Mucho más. El otro tiene que ver con paridad de cargos públicos. Lo otro es alterar la vida cotidiana de todos. Por todos lados, ¿eh?
pero Eso- yo creo que va para allá, porque Yo si creo que va para el allá. hecho de Pues que sí. vaya a haber más legisladoras, más alcaldesas, más gobernadoras, eventualmente una presidenta, eso puede detonar un cambio estructural mucho más rápido. Es decir, primero la estructura política, que seguramente tomará tiempo y habrá resistencias en la estructura socioeconómica. Pero a mí lo que me impresiona es que al igual que el patriarcado era una palabra desconocida hace un lustro, hoy la brecha salarial, que era una cuestión totalmente omisa Bueno, en el era discurso, difícil hasta explicarlo, ¿no? ahora el techo de cristal, muchos hemos aprendido cosas en los últimos años y hoy ya todo el mundo lo está discutiendo. Ese es un triunfo del feminismo, Yo que no para creo muchos que hombres ha la sido el mayor aprendizaje. participación de la mujer, Erika, y yo vi algo muy interesante en esta discusión de cómo se repartían paritariamente los municipios más importantes del estado, donde había mujeres dirigentes de partido, operadoras de partido, que estaban más del lado de conservar las cosas como estaban que ayudar y promover la participación de más mujeres. Bueno, Entonces, pues, hasta ahí, pero hasta ahí hay que hay cambiar. algunas que Más- sí, pero siempre otras hay- que no. Yo siempre apuesto otras por que las no, que pero no, hay todavía. pero las formas patriarcales no son exclusivamente masculinas. Claro. Exacto, También también. puede haber formas patriarcales femeninas y contra esas estamos luchando. Así es. El tema es que lleguen ya, que estén en el Congreso, eso sí urge, porque ahí empiezan a trastocar todo. Y lo primero que van a empezar a trastocar rápidamente es el sistema de la cotidianidad, que es la crianza, los cuidados y desmaternalizar toda la estructura de las instituciones que hay en este país. Porque no hay un solo servicio en este país que no se te brinde si no tienes una condición de madre. La guardería, la Pero te voy a decir prestación, una cosa, el Erika. crédito. Claro, es Con totalmente. este presidente totalmente. no creo, ¿eh? No. No, Pero Porque aquí este en- presidente pero aquí en cree el que, Estado- cree que la familia es la mayor Ay, institución bueno. de seguridad social, cree que los abuelitos Que y las desapareció las abuelitas guarderías. tienen que cuidar para que las estancias infantiles y los abuelitos y las abuelitas pueden echar. Con este presidente, pero- alterar la tradicionalidad de nuestras instituciones Pero yo sociales, insisto que ni de broma, puede es haber un gran cosas. conservador, es un gran conservador Yo nuestro creo que presidente. la resistencia y un poco el desdén de este presidente va a detonar un cambio más rápido, porque lo que Claro. ha Pero necesitas enardecido leyes. es... Claro. Y si tiene la mayoría un presidente que todo el mundo se le cuadra, más allá de una tuitera, ¿no? O dos más allá de tuiteros. unas activistas, pero bueno, A ver, pero cuando el presidente dice esto va, ¿eh? eso sí. Pero se olvida de los estados. Ahí sí. Ahí sí Se puede haber olvida de avances los más estados, grandes. porque yo quiero que los estados puedan tener una paridad y que entonces, a ver, la agenda nacional que están tejiendo las mujeres sobre los estados es una agenda bien estructurada, ¿eh? Eso puede ser y interesante, no está ver experimentos centralizada. políticos en los gobiernos subnacionales de este país. En Guanajuato. Vamos a tener que, No. en el progresista Guanajuato... Nuestro en el- colindante muy progresista, Guanajuato. Bueno, vamos, Ellos nos pueden decir vamos lo mismo, a la ándale. siguiente sección. Vamos a ver un meme ahora. A ver cómo nos lo De un memero, presentan. ¿no? De un Un meme de un memero. memero. Que aprendemos Es la todos los nueva días algo. palabra de este programa. Vean nada más eso. Lo que es una Hijo, no, quesadilla. qué bárbaro, es una torta. Es un bolillo. Una torta para el susto, un Una bolillo. torta de tamal. Una torta de tamal. Ahí tiene a López Obrador, a Félix Salgado Macedonio. Sí, parece y un a muro de las- la paz, ¿no? Sí. Un muro de paz. Sí. Y ¿Es sí, Estefanía y- la otra o no? No. Y sí parece un bolillo para Estefanía el susto. Veloz, ¿verdad? No, Parecería. es la de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad Rosa de Isela. México. Rosa Isela y también El pusieron a presidente que Sheinbaum ahí, decía ¿no? que lo cuidaba el pueblo, ahí está, amurallado con vallas de metal. Ahí tiene usted un meme que Acuérdate, dice mucho más que las Los palabras. conservadores son hipócritas. Son hipócritas los conservadores, bueno. Bueno, sí hubo muchos que se aventaron unos tweets ayer de, ay, oiga, le recuerdo hace 8 años que decía. Bueno, pero son Siempre hay un tweet y ahora siempre diremos siempre, hay un meme. Sí, Siempre claro, un meme. Siempre claro. un meme. Muy bien. La verdad es que la violencia que vimos ayer pues es lamentable. Ojalá que este episodio muy duro sirva para detonar cambios. Nos tenemos que ir al corte. Estamos Con Todo Respeto. Volvemos en un momento. No le cambien. ¿Están en riesgo los candidatos en Jalisco frente al crimen organizado? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Vallas para proteger a Palacio Nacional. Según AMLO, los neoliberales llegan al feminismo. El avión presidencial sale ahora a subasta. Vamos a cerrar con este mini debate, este tema
que pues ha estado en el centro del debate público, todo el movimiento, toda esta agenda feminista y el poco entendimiento que ha tenido el presidente de ella, con el asunto ya en particular de este símbolo que fue pues el muro con el que rodeó el Palacio Nacional el presidente, Erika. Mira, yo no quisiera agregar mucho en general. Es una imagen tan poderosa que le dio la vuelta al mundo entero. Qué foto. Las feministas en todas las partes del mundo dijeron, no saben qué envidia nos dan las mexicanas, ¿no? Qué forma de resistir, qué manera de voltear el mensaje de una forma tan dolida, con tanta expresividad, de una manera tan pacífica, ¿no? Y qué lástima que el presidente, pues por supuesto, después de ayer en la madrugada, cada una de esas vallas las volvió a levantar, las quitó y las volvió a guardar en una bodeguita, ¿no? En donde ahí guardan el sueño de los justos con los nombres que están guardando el sueño de los justos también por justicia en todo el sistema de justicia de este país. A mí las vallas intervenidas, decoradas, sentidas por las mujeres, me recordaron aquella imagen icónica de la época de la Guerra Fría, cuando algunas mujeres le metieron claveles y rosas a los fusiles. Es estas imágenes que seguramente van a durar hasta la posteridad, claro, y que algún día se hará referencia a las vallas metálicas del Palacio Nacional de México, pintadas, que hicieron de las vallas pizarras, decía un tuit de alguna mujer que dio la vuelta y se volvió viral. O la proyección tan creativa, tan astuta de proyectar en la fachada del Palacio las consignas de aborto, ya no más feminicidios, etcétera, que le voltearon la narrativa, hicieron de los obstáculos plataformas. Eso me pareció bellísimo. Vean las imágenes. Sin embargo, el presidente dijo que era un muro de paz, era un muro para evitar las agresiones, evitar la violencia, que era mejor que poner policías. Terminó siendo yo creo que un muro de la memoria. Claro. ¿No? De la memoria de muchísimas mujeres que han sido asesinadas en este país. De los lamentos, de la memoria, de la conmemoración, pero la memoria, del homenaje. La única manera de formar un país es a través de la memoria y a través del recuerdo, a través de las cosas que duelen, sí, de las heridas. Y los actos de memoria que no ocurren institucionalmente, ¿no? Más que con la agenda que le interesa al presidente, ¿no? Claro, había varios testimonios de varios niños y niñas que estaban ahí pintando con sus familiares porque o su mamá había sido asesinada por feminicidio o había sido desaparecida. Y es impresionante el lenguaje que han interiorizado esos niños, el lenguaje judicial, ¿no? La forma en la que respondían, yo he sido revictimizado, la carpeta de investigación no me la muestran, ni a mi abuelita, ni no sé qué. Es de verdad impresionante lo que está pasando también con esas infancias que han quedado en orfandad y que no estamos visibilizando, ¿no? Son infancias con mucho dolor. Pues son iguales que Peña, que Calderón. Sí, no hay diferencia. O sea, cuando cada que el presidente dice es que somos diferentes, nosotros no actuamos igual, nosotros no reprimimos, nosotros escuchamos, dialogamos, después hacen toda parafernalia para que alguien entre a la mañanera y lo escuchan. Sí. Y bueno, como para querer salir del atolladero en el que está y en el que patina constantemente, como es en este tema de la agenda feminista, pues parece que el presidente está acudiendo a su expediente favorito, que es volver a sacar el avión presidencial, ¿no? Es el distractor de utilería. ¿No? Es increíble, o sea, es que ya parece burla, ya no causa gracia, ¿no? Porque en su momento nos burlamos mucho del tema, pero ya está aburridísimo, ya está más que quemado. En su momento tenía sentido, David, Jaime, Erika. Claro que era un ejemplo de la gran opulencia de un régimen, de cómo vivieron los mirreyes peñanietistas a costa del erario público. Tuvo un sentido y era su principal bandera de la austeridad. Ahorita ya da pena. O sea, que pase esto. Y segundo, que el presidente no sea capaz de callarse. O sea, ya cuando la riegas un día tras otro, el que sigue, el cuarto, pues cállate, ¿no? Como diría, ¿por qué no te callas, no? Ya, si la estás regando todos los días, pues alguien que le diga presidente ya, ¿no? No, a mí ya me da mucha vergüenza, de verdad, porque ya no hay manera de hacerle entender. Y es que se le enredó el tema del avión al presidente, porque en efecto arrancó muy bien, con un gran simbolismo de alguien que prefería la austeridad,
que no quería viajar en el avión presidencial, Creo que que se prefería ir en enredó. línea comercial. Se enredó cuando mintió. no pudo venderlo y pero se armó una claro, pero rifa. no pudo venderlo porque el avión todavía no era del gobierno. No. Se debía más de la mitad. Entonces no puedes vender lo que no es tuyo. Y porque no hay comprador, David. Porque no hay Bueno, comprador. pero aún, digo, Nada más claro, eso. por muchas razones. O sea, todavía se debe mucha parte, no hay comprador. Lo pudo haber destinado para otro propósito, pero haber alardeado de una austeridad simulada, porque se gastan en otras cosas muchísimo más dinero, y haber machacado tanto un tema y haberlo enredado con una rifa que al final no fue rifa, cuyos premios no está claro dónde se destinaron, que era para las vacunas, pero también para una serie de remodelaciones o equipamientos de clínicas y hospitales, se fue enredando en una serie de mentiras, inconsistencias, que acabó en una burla tremenda, donde a nadie ya causa gracia, ya está muy choteado el tema, y él sigue apelando quizá a algunos mexicanos que lo siguen admirando por el solo hecho de que ya no viaja como en avión de lujo, sino que se sube a líneas comerciales, donde por cierto también ya lo repudian. Entonces, el asunto está cada vez más complicado. No, a mí me parece Yo espero que lo repudien, porque una hay que ser ofensa, la civilizados. verdad, que justo un día después del 8 de marzo salga con esa nimiedad. Porque es una nimiedad. Pues es el distractor favorito, ¿no? Oye, No, pero Erika, es hay que tener ofensivo. memoria. El año pasado hizo lo mismo. Sí, claro. O sea, cuando sí, fue el 8 de sí. marzo dijo, no, a mí me vale. Yo hoy voy a anunciar el inicio de la venta de los boletos para la Ese del día 16. anunció. Fue Ese el mismo, día, fue el el 8. 8 de marzo. Fue el 8, sacó los cachitos. Claro, No, a mí me claro, parece eso muy es ofensivo. Y al respecto, fíjate que quería mencionar el gran editorial de Jorge Cepeda del día de hoy. Qué impresionante recordarle al presidente su machismo tan intrínseco cuando a la reportera le dice al ratito corazón, ¿no? O ya no nos da tiempo corazón. Es misoginia, es machismo en pleno día Es de las despectivo, mujeres. es Pero igual le lista. puede preguntar a su mujer. ¿Qué es que el está patriarcado? mal ¿Qué de es decirle romper el corazón, pacto? Cuando pregunta que su esposa le tuvo que explicar el pacto Vean patriarcal. Y se lo el- explicó No, ya, mal. ya, seguramente. O no lo entendió él. No, Ahí ya, no Más hay bien manera. como que dijo, de verdad. No hay manera. ¿O Pues, será no que hay la manera. doctora no le explicó bien? ¿O qué pasó ahí, doctora? Yo más bien creo que el no, otro ¿yo es medio qué? obtuso. No, Nadine la Gassman. doctora, su mujer. Más bien creo que bueno. lo obtuso, ¿no? Tú me Sí, corregirás, no hay manera. Erika, pero me parece que un presidente que sí ha sabido manejar bien su posición frente al movimiento feminista ha sido Alberto Fernández de Argentina, Sí. que cuando vio, digamos, que se cargaba la ola hacia la aprobación del aborto y que tenía muchas presiones, se montó, pero de manera no necesariamente oportunista, o igualmente oportunista, Yes. pero inteligente y estratégica, Pero no- y se apropió y lo reconocieron. Y no nada más eso, y ganó. ¿eh? Creo que fue un gobierno que ganó con el movimiento. Sí, no nada más eso. Alberto Fernández ha tenido la gran habilidad de empezar a Sí se construir puede. un sistema de cuidados con las feministas y con un se gobierno puede, o sea, sí se puede paritario hacerlo bien bien. interesante. Y unas estructuras y unas modificaciones al sistema de transporte con una perspectiva de género que han resultado de verdad interesantes. Entonces, sí está colocado en este momento con una visión O más sea que podría progresista. voltear para allá la 4T a ver si aprende algo. No, yo no creo que aprenda nada. No le veo nada de ganas, la verdad. El presidente ya está encerrado, nada lo va a hacer cambiar, nadie lo va a hacer cambiar. Es una da marcha lucha atrás. que incluso los movimientos feministas ya dijeron, ahí no se puede. Entonces, pues para Y otro me lado. pregunto yo, ¿qué sentirán estas secretarias que las usó como floreros cuando las pone ahí en el escenario de la mañanera para decir, yo soy el presidente que más ha nombrado a mujeres como titulares de una secretaría, nunca la Secretaría de Gobernación, nunca la Secretaría Y de que no Seguridad? tienen un carajo de decisión. Claro. Ese premio me lo llevo yo. Y Olga ahí Sánchez estaban Cordero, sin secretaria de Gobernación. ¿no? ¿Qué ha hecho Olga Sánchez Cordero? Bueno, pues así. No, y como seguiremos si la paridad discutiendo fuera de ese ser tema. Veamos feminista. ahora quién ganó el premio La Neta No de a quienes postularon aquí mis compañeros y mi compañera. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público es para Mario Delgado, por su labor como presidente de Morena. ¡Enhorabuena! Ganó
ganó Mario Delgado, creo que lo había postulado, me comentas, Erika, lo postuló Diego Petersen, a que también le mandamos Está bien rancado, un rankeado Mario afectuoso Delgado, ¿no? saludo. Erika, ahora ¿quién vas a postular para el premio La Neta No? Yo a Jesús Ramírez Cuevas por haber bautizado el Muro de la Vergüenza como el Muro de la Paz. Ah, él fue el que le sopló al presidente, Sí, es claro. verdad. Enrique, ¿tú tienes a alguien? Yo nomino a Héctor Pizano, a quien le mandamos un saludo, por cierto. ¿Por qué Pizano en pensiones? No entiendo. Saludos. No necesitamos a un Pizarro. técnico. Está bien, yo creo que es un muy buen político Pizano, pero ya se necesita alguien que ponga orden y que sea un técnico en pensiones. En pensiones. Yo postulo a Andrés Ruemer porque simboliza ¿Por qué? a los miles de depredadores que existen en altos Sexuales. cargos, que son VIP y que se codean con poderosos que los protegen. Bueno, pues yo volvería a postular al titular del CIAPA por todo este relajo que hay en el agua. Creo que sería la segunda ¿Quién vez, es? pero bueno, pues a ver qué Carlos pasa. Torres. Carlos, ¿qué? Carlos Torres. Lugo Torres Carlos Guto. es un técnico muy experto del agua, que Ya. muy conocido de todos. Ya. Bueno, Por eso no lo conocemos. pues ahí está la postulación. Ahora vamos para cerrar con la apuesta. ¿Qué creen que pase? En nuestra emisión pasada, la pregunta fue, ¿van a desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? Erika dijo que no. David dijo que sí en la Cámara de Diputados Federal. Diego señaló que no sucedía esta semana. Veamos entonces quién ganó. Ah, fácil. Bueno, Todos pues menos David, ¿no? ahí está, efectivamente. No te quería exhibir, No. pero el video, hombre. Es que con esos 90 millones y esas casas que acumuló, para mí lo tenían que haber desaforado la semana pasada, no esta, la pasada. Pero bueno, Pues desde hace años. Pues en la apuesta, ¿qué le quieren poner? ¿Cuál es la apuesta? pues la apuesta, ¿Quiénes van a la ser apuesta los es candidatos de ¿quiénes Morena? son los candidatos por Morena para los municipios de Guadalajara y Zapopan? Tenemos que decir solo el nombre, Guadalajara, ¿eh? No. Guadalajara y Zapopan. Primero No voy por choro. Guadalajara. Buena apuesta. A ver, empezamos contigo. Yo Guadalajara creo que va a ser Lomelí. Carlos Lomelí. Sí, Lomelí. Lomedic. Yo creo que Lomelí. también, yo creo que también será Carlos Lomelí en Zapopan. Alberto Uribe. 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 No, pues ya la apuesta que... ¿Tú? Híjole, yo creo que también ahí por poquito será Alberto Uribe. Vamos a ver. O sea, ¿ganamos todos o perdemos todos? Ganamos todos o Esto se perdemos llama todos. equipo. Bueno, pues Es así como le cerramos la el próximo activa. martes. Lo esperamos aquí en Con Todo Respeto. Están muy Que cansados. tenga una excelente semana. Muy buenas noches. We need strong borders,